sin querer profundizar demasiado en mi historia, ni revelar mucha información personal. Diré sin rodeos que siempre he sido una persona solitaria. Desde pequeño no tenía muchos amigos y pasaba la mayor parte del tiempo jugando videojuegos en el ordenador o las consolas varian con las que crecí. A medida que crecí, como en el instituto, empecé a dar largos paseos, explorando. Caminaba por bosques, por cementerios, y luego desarrollé una obsesión por entrar sin permiso, por entrar en lugares donde no debería estar. Empezó colándome en cementerios de noche. Luego empecé a experimentar más, explorando hospitales y escuelas abandonadas. Cuando por fin pude conducir, acceder a todos esos lugares, fue mucho más fácil. Claro, solo fui con uno de mis pocos amigos, 1 o 2 veces. La verdad es que lo disfruté más solo. Parte de mi rareza es que no me da miedo explorar solo lugares abandonados de noche. O quizás debería usar el tiempo pasado y decir que no. Solía asustarme. Encontrar estructuras abandonadas era más sencillo de lo que se imaginan. Simplemente usaba Google Earth y ampliaba la información sobre zonas rurales. Luego buscaba estructuras que parecieran abandonadas en lugares inesperados. Hacía una lista de 5 a 10 ubicaciones de estas estructuras e intentaba visitarlas todas en un día. A veces no estaban abandonadas, pero con el tiempo aprendí a identificar cuáles lo estaban. Esta afición implicaba caminar mucho por el bosque. Y sí, antes de que pregunten, tenía un trabajo. Trabajaba como reponedor en un supermercado, con un salario mínimo, así que cuando no estaba haciendo eso, o estudiando, pasaba mucho tiempo haciendo esto en un día. Uno de los lugares de mi lista resultó ser una pequeña iglesia abandonada. Tuve que aparcar en un camino de tierra y salir del coche para caminar. Eran unos 10 minutos a pie. Siempre llevaba vaqueros y botas para atravesar el bosque más rápido, sin hacerme daño. Empecé a notar viejos cubos de basura, oxidados y otros trastos esparcidos por el bosque, lo que indicaba que debía haber estado cerca. Y entonces vi el claro a lo lejos, acercándose junto con una estructura. Guay. Allí estaba, una iglesia vieja y destartalada en un claro cualquiera del bosque. Tenía un pozo viejo justo delante del edificio. Me acerqué para ver si estaba sellado, pero sorprendentemente no. Miré hacia abajo y era tan profundo que estaba negro. Sin embargo, cuando me detuve a escuchar, oí algo ahí abajo. Era only chasquido. Sucede como si siguiera un ritmo, un chasquido cada 2 segundos. No sonaba como gotas de agua. Lo mejor que podría describirlo es como un palo golpeando contra una pared de piedra. Curioso, me quedé mirando hacia abajo más tiempo del que debía, como si el sonido me hubiera hipnotizado. Pero finalmente salí de mi aturdimiento y decidí entrar en la iglesia. Salí al porche de madera crujiente y las tablas podridas cedieron ligeramente bajo mi peso. Las grandes puertas dobles estaban entreabiertas. No era de extrañar. Las estructuras abandonadas que había visitado, a menos que fuera una muy conocida con publicaciones frecuentes, y en Sabridets no habría nadie tapiando estos lugares. Empujé una puerta un poco más, lo que provocó un fuerte crujido que resonó entre los árboles. El aire dentro estaba denso de polvo y olor a madera vieja. La luz se filtraba a través de las vidrieras rotas. Algunos bancos estaban volcados o habían desaparecido por completo. El púlpito estaba torcido al frente y detrás una puerta arqueada se adentraba aún más en la oscuridad. Hice lo de siempre. Escudriñé el interior con mi linterna y tomé algunas fotos de mi archivo con mi cámara digital. Había una belleza inquietante en la decadencia. Un lugar sagrado como una iglesia en ruina. Era hermoso,
pero trágico. Caminé lentamente hacia la parte trasera de la iglesia, donde estaba la puerta arqueada. La crucé y encontré un pasillo estrecho que conducía a lo que parecían viejos almacenes. Una puerta faltaba por completo y las demás estaban astilladas o colgando. Telarañas se aferraban al techo por todas partes. Y entonces vi que al final del pasillo había una escalera que bajaba al sótano. Genial, pensé. Como dije, antes no dejaba que nada me asustara, nada razonable. Al menos, explorar sótanos abandonados me emocionaba. Pero esta vez, algo en esa puerta del sótano abierta que daba a la oscuridad me hizo detenerme. De verdad, sentí un ligero escalofrío. Pero seguí adelante, empecé a bajar las escaleras lentamente, y cada escalón crujía tan fuerte que temí caer a través de la madera. Y entonces conté 7 escalones, hasta que mi pie derecho aterrizó en uno que cedió con un fuerte crujido, y antes de que pudiera reaccionar, se desplomó debajo de mí. Caí con fuerza y aterricé en un montón de basura y tierra debajo de las escaleras. Caí directamente sobre mi trasero y me lastimé el coxis. Solté algún tipo de queja audible, probablemente un maldita sea o algo así. Mi linterna volume de mi mano, así que me arrastré para agarrarla. Fue entonces cuando oí una voz. Era una voz más aguda, o una mujer, o un niño pequeño. Estaba diciendo palabras, pero no pude entender ninguna de ellas, excepto una cosa. Decían, hola. El resto era un galimatías, como alguien tratando de hablar pero no sabía cómo. Me levanté y apunté con la linterna. Era solo un sótano viejo, algunos muebles rotos, la mayoría de cieses, un piso de tierra, paredes de piedra. Pero entonces vi un túnel en la pared. Parecía que lo habían cavado a mano. Al acercarme, me di cuenta de que la voz venía de allí, abajo. Empecé a caminar hacia él. Estaba siendo tonto, pero tenía que saber qué era. Di un par de pasos dentro del túnel y miré a mi alrededor. Las paredes eran ásperas, no lisas. Definitivamente lo habían cavado con una pala a mano. Mi linterna comenzó a parpadear y casi me da un infarto. La golpeé un par de veces y se quedó encendida. Sin embargo, al hacerlo, el ruido fue más fuerte de lo que esperaba. La voz se hizo más fuerte. Seguía siendo solo un galimatías con ese mismo tono extraño. Pero ahora puedo confirmar que venía de lo más profundo de este túnel. Y entonces se detuvo. Todo quedó en silencio durante unos segundos. Entonces oí un clic 2 segundos después. Otro clic. El mismo ritmo y sonido que el pozo. Y el sonido resonó. Estos clics y la voz incoherente se hacían cada vez más fuertes. Tenía el corazón en la garganta. Así que me di la vuelta y corrí de vuelta. Llegué a las escaleras y recordé que uno de los escalones estaba roto. Me resultó más fácil agarrarme a los lados de las escaleras y subir en lugar de intentar saltar sobre el escalón roto. Se me cayó la linterna, pero no importó. Estaba saliendo del sótano hacia la luz del piso de arriba. League arriba. Y no miré atrás. Corrí por el pasillo, atravesé la sala principal y salí por la puerta principal. Pasé corriendo junto al pozo y me detuve un segundo. El clic había desaparecido. No había ningún ruido. Ahora que lo pienso, era un silencio sepulcral. Ni siquiera oí pájaros. Miré hacia el pozo una vez más. Todavía oscuridad total. Dicho esto, me di la vuelta y corrí por el bosque, llegando a mi coche mucho más rápido que a la iglesia, aunque completamente sin aliento. Acorté el día y no exploré los demás lugares de mi lista. Fue una de esas experiencias en las que no sabes qué pensar y conduces a casa en silencio con la música apagada. No abandoné mi afición por explorar del todo, pero me tomé un descanso. Admito que
Estaba muy asustado. Espero que solo fueran otros niños explorando por ahí, intentando molestar a la gente. Pero no lo sé. Pensándolo bien, suena muy improbable. Hay muchas zonas boscosas alrededor de mi casa, y como me gusta caminar, suelo caminar por el bosque cercano. Hay un sendero que lleva a un arroyo, y me gusta seguirlo siempre que necesito despejarme en una tarde. Decidí retomar ese sendero. Ya era tarde, y el sol empezaba a ocultarse. El bosque se oscurecía, pero no me preocupaba. Había recorrido ese sendero decenas de veces. Lo conocía bien tras unos 15 minutos de caminata. Llegué al arroyo. Me senté en un tronco caído cerca, escuchando el sonido del agua. Era un silencio apacible, casi demasiado apacible. Normalmente se oían grillos, ranas o incluso el susurro de pequeños animales. Esa noche no había nada. Solo agua. Después de estar sentado un rato, decidí que era hora de regresar antes de que oscureciera por completo. Al empezar a caminar, noté algo extraño. Había un tenue resplandor entre los árboles a mi derecha. Al principio pensé que era alguien con una linterna, pero el resplandor no se movió. Simplemente flotaba débilmente, pulsando, curioso y, admito que un poco estúpido. Dejé el sendero y caminé hacia él. El resplandor se hacía más intenso a medida que me acercaba. Finalmente llegué a un pequeño claro, y en el centro había algo que me revolvió el estómago. Era una choza vieja y destartalada. Había caminado por esta zona cientos de veces, pero nunca la había visto. El resplandor provenía de adentro. Me faltaba la puerta, así que me asomé. Mi linterna atravesaba las sombras, pero el resplandor seguía allí, filtrándose tenuemente por las grietas del suelo de madera. El interior estaba vacío, solo una sila, algunos cristales rotos, y esa extraña luz que se filtraba desde el suelo. Me agaché y noté un pequeño hueco entre las tablas. Al acercarme, oí algo. No era exactamente una voz, eran más bien susurros, cientos de ellos, superpuestos. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza. Entonces, los susurros cesaron. El resplandor parpadeó una vez, y luego se apagó en oscuro, como boca de lobo, y entonces lo oí. Un solo golpe, proveniente de debajo del suelo. Luego otro, luego un tercero, lento y deliberado. Retrocedí al instante y salí corriendo de la cabaña, con la luz de mi linterna rebotando violentamente entre los árboles. No me detuve hasta llegar de nuevo al arroyo. Solo cuando vi el agua me tranquilicé lo suficiente como para recuperar el aliento. Cuando por fin volví a casa, intenté convencerme de que lo había imaginado, que quizá estaba cansado, que quizá había vagado por un lugar nuevo sin darme cuenta, pero conozco esa zona, la he recorrido durante años. Esa choza nunca había estado allí, y la peor parte, cuando volví al día siguiente, a plena luz del día, no lo encontré ni una choza, ni un claro, nada, solo árboles. Hace unos años solía conducir mucho al campo para desconectar. Me gustaban las largas carreteras vacías, los campos tranquilos y la sensación de que no había nadie más. Una noche, después de un largo turno de trabajo, decidí dar uno de esos paseos nocturnos. Era casi medianoche cuando salía. En el cielo estaba nublado, así que no había luz de luna. Los faros de mi coche eran lo único que me protegía de la oscuridad. Después de unos 30 minutos, tomé un desvío por una vieja carretera secundaria por la que nunca había pasado. Era estrecha de lo que esperaba, apenas lo suficientemente ancha como para que pasaran dos coches. A ambos lados había árboles altos, que parecían apretarse a medida que avanzaba. Después de unos 10 minutos, me di cuenta de algo extraño. No había pasado ni una sola casa, ni un buzón, ni una entrada.
solo un sinfín de árboles. A sentirme inquieto. Allí afuera, mi teléfono apenas tenía señal, y la gasolinera en la que había parado antes había sido la última señal de vida que había visto. Entonces, más adelante, vi algo en el camino. Al principio, pensé que era un animal. Disminuí la velocidad, pero al acercarme, me di cuenta de que era una silla. Una sola silla de madera, en medio del camino. Detuve el coche, con las luces altas encendidas. Parecía viejo, desgastado, como si hubiera estado bajo la lluvia durante años. Esperé, casi esperando que alguien saliera de entre los árboles. Pero nadie lo hizo. Lo rodeé con cuidado, mirando hacia el bosque al pasar. Fue entonces cuando vi movimiento, no una figura, sino varias sombras moviéndose entre los árboles, a ambos lados del camino. No pude distinguir rostros, solo siluetas. Apreté el acelerador con más fuerza, con el pulso acelerado. Las figuras no se acercaban, pero podía verlas moviéndose junto a mi coche, manteniéndome a la par en el bosque. Era imposible. Iba a 65, luego a 80, pero seguían allí, corriendo en silencio entre los árboles. Entonces, tan repentinamente como aparecieron, se detuvieron. Miré por el retrovisor y casi me desvié. La silla estaba atrás, justo en medio de la calle, detrás de mí. No había manera. No había estado conduciendo en círculo. Iba derecho. Me entró el pánico. Pisé a fondo, agarrando el volante con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. El camino parecía interminable, los árboles cada vez más cerca. Justo cuando pensaba que no saldría, vi un tenue resplandor más adelante, faros. Salí a una carretera pavimentada más ancha, casi chocando con otro coche. Me detuve de inmediato, temblando y con el pecho agitado. El otro conductor bajó la ventanilla y me preguntó si estaba bien en contarles lo que había visto. Pero no me salían las palabras. Cuando volví a mirar el camino por el que acababa de venir, ya no estaba. Ni rastro de camino de tierra, ni una abertura entre los árboles. Nada. Solo un muro ininterrumpido de bosque. Nunca más volví a conducir por ese camino. Cuando estaba en la universidad, alquilé un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad. El edificio era viejo, de esos con suelos que crujían, paredes finísimas y una corriente de aire constante en invierno. Aún así, era barato, y para un estudiante sin blanca, eso era lo único que importaba. Mi apartamento estaba en el segundo piso y mi ventana daba a un callejón. Casi todas las noches estaba tranquilo, salvo por el ocasional ruido de gatos peleándose o un coche pasando a lo lejos. Pero una noche ocurrió algo diferente. Estaba en mi escritorio, estudiando hasta tarde, cuando oí un leve golpeteo. Al principio lo ignoré, pensando que eran las tuberías de la calefacción, o quizás el viento que sacudía algo afuera. Pero no paró. Era rítmico. Golpeteo. 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 Como si alguien golpeara un cristal. Me giré hacia mi ventana. Allí, bajo la pálida luz de la farola, vi un rostro. Alguien estaba de pie en el callejón, mirándome fijamente. Tenía la cabeza ligeramente ladeada, los ojos abiertos, sin pestañear. Me quedé paralizado, con el corazón latiéndome con fuerza. Por un segundo, pensé que quizá lo estaba imaginando, pero entonces volvieron los golpes. Esta vez me di cuenta de que no eran aleatorios. Golpeaban de 3 en 3. Golpe, golpe, golpe. Haciendo una pausa y repitiendo, cerré las cortinas rápidamente y me alejé de la ventana. Mi primer pensamiento fue llamar a la policía. Pero cuando miré a través de las cortinas unos minutos después, el callejón estaba vacío. Intenté convencerme de que solo era un borracho de paso. Pero durante la semana siguiente,
volvió a ocurrir siempre tarde en la noche. Siempre la misma cara, siempre los mismos golpecitos en una noche. Decidí que ya era suficiente. Al oír los golpes, agarré un cuchillo de cocina, descorrí las cortinas y abrí la ventana de golpe para gritarle a quienquiera que fuesen, pero el callejón estaba vacío, ni pasos, ni sombra que se aleja. Nada, me quedé allí, escuchando, con el pulso acelerado. Fue entonces cuando lo oí. El golpe, pero esta vez no era afuera, estaba detrás de mí y me giré. Y, por un brevísimo segundo, juro que vi el mismo rostro pálido, mirándome desde el interior de mi apartamento, reflejado en la pantalla oscura del monitor de mi computadora. Nunca volví a dormir en esa habitación. Cuando era más joven, mi familia vivía en una pequeña granja en el campo. La casa era antigua, rodeada de campos y bosques, y el vecino más cercano estaba a casi 1,5 kilómetros. Era un lugar tranquilo y aislado, y la mayor parte del tiempo me gustaba, pero había una parte de la propiedad que nunca me gustó. El sótano, a la entrada estaba afuera. Solo un par de puertas de madera que daban al sótano. Mis padres la usaban como almacén, guardando herramientas viejas, cajas y comida enlatada. La odiaban. El aire siempre era húmedo. Las paredes estaban revestidas de piedra y, sin importar la época del año, hacía un frío glacial. Una noche de verano, mi madre me pidió que sacara unos frascos de conservas de la bodega. Le discutí, pero insistió. Así que tomé una linterna y salí. En las puertas de madera crujieron con fuerza al abrirlas. El olor me impactó de inmediato. Tierra húmeda y moho. Tragué saliva con dificultad. Encendí la linterna y bajé las escaleras. Al principio todo parecía normal. Los estantes, los frascos, las cajas viejas y polvorientas. Pero entonces noté algo extraño. Una de las cajas había sido apartada, y en la tierra detrás de ella había un agujero, pequeño al principio, pero definitivamente cavado por alguien. Me agaché, iluminándolo con la linterna. El agujero no se detenía a pocos centímetros, se adentraba más como antano. La tierra estaba compacta, como si alguien o algo se hubiera colado por ella. Fue entonces cuando lo oí. Un leve rasguño que provenía del interior del túnel. Me tambaleé hacia atrás, dejando caer el frasco que sostenía. Se hizo añicos contra el suelo de piedra. Los arañazos se hicieron más fuertes, más cercanos. No, espera. Subí corriendo las escaleras y cerré de golpe las puertas del sótano. Cuando se lo conté a mis padres, no le dieron importancia. Dijeron que probablemente era solo un animal. Pero yo sabía que no era así. Los animales no cavan túneles así. Los animales no arañan de forma que parezca deliberada durante semanas. Me negué a volver allí. Finalmente, mi padre fue a verlo él mismo. Regresó unos minutos después, pálido, con la linterna en la mano. Cuando le pregunté qué había visto, simplemente meneó la cabeza y dijo: no vuelvas a bajar allí. Nunca más volvimos a usar el sótano. Las puertas permanecían cerradas y con el tiempo les crecían hierbas encima, pero a veces, tarde por la noche, cuando la casa estaba en silencio, juraba que podía oírlo de nuevo, un rasguño débil que provenía de debajo de las tablas del suelo.